Dios pensó en ti y con eso basta. Fuiste hecha mujer. Queridos amigos de Mater Fátima, bienvenidos a nuestro programa Corazón de Mujer. Soy Janina Albarrán y estamos tocando la teología del cuerpo de Juan Pablo II. Hoy vamos a hablar del hombre escatológico, lo que seremos en el cielo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia el cielo, hacia nuestra meta. Y les pido que se suscriban. Para mí es muy importante que dejen sus comentarios para retroalimentarnos, para saber qué es lo que está dejando esta teología del cuerpo en su corazón. Y si les gusta el video, pues compártanlo, suscríbanse, denle like, como dicen los youtubers. Y bueno, pues empezamos nuestra sesión poniéndonos en manos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor, queremos hacer nuestra oración con esta imagen de la capilla de Katowice en Polonia, la tierra de nuestro querido San Juan Pablo II. Además, es un lugar que está recibiendo muchos ucranianos que huyen de la guerra. Te pedimos, Señor, para que haya paz en el mundo, en las familias. Nos ponemos en tu presencia y te ofrecemos este ratito de oración, de meditar tu palabra, para que transformes y cambies nuestro corazón de piedra en uno de carne, que lo sanes, que nos permitas ver las profundidades que hay en nuestro corazón, todas esas heridas, y que te las entreguemos. Que quites todo lo que no te pertenece, Señor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y estamos en la primera parte de la teología del cuerpo. Estamos viendo el tríptico antropológico. Ya vimos el hombre del principio, el hombre creado, de dónde vengo, ¿no? Ya vimos el hombre histórico, hablamos del pecado, de la grieta profunda entre ese principio y lo que vivimos hoy, esa consecuencia del pecado, pero sobre todo nos centramos en que somos hombres y mujeres redimidos. Y Dios nos da la gracia para vivir de acuerdo al plan que tiene desde el principio. Y hoy Juan Pablo II nos invita a meditar en el hombre escatológico, a que veamos nuestra vida con clave de eternidad. ¿Y a dónde vamos? El hombre escatológico nos muestra al hombre glorificado en Cristo. Y esa es la verdad del hombre. Así podemos describir al hombre como lo ve Dios. Y para poder contemplar quiénes somos en totalidad, no basta preguntarnos de dónde vengo, quién soy hoy, sino que tenemos que ir más adelante, más hondo y saber a dónde vamos, cuál es nuestra meta. Sabemos como católicos que nuestra meta es el cielo, pero ¿qué es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿De verdad vivo yo pensando en esa meta? ¿Mi manera de actuar está encaminada a llegar al cielo? ¿Acompaño a mis hijas a llegar al cielo? ¿Ordeno mi vida, toda mi vida está en función de esa meta? Y pues nos vuelve a pasar un poco lo mismo cuando hablamos del principio, ¿no? De ese paraíso. Hay un gran anhelo en nosotros, pero lo vemos lejano, lo vemos ajeno. Ahora, ¿qué significa hombre escatológico? La palabra escatología viene del griego escaton, que significa lo último. Y la escatología se pregunta sobre el sentido último de la vida, el después de la muerte, el más allá. ¿Y dónde encontramos la respuesta a este más allá?
Es en la palabra de Dios, en el magisterio de la Iglesia. Y los cristianos no vemos la muerte de manera oscura desde el miedo, sino que es la plenitud de nuestra existencia. Y Dios ha querido que estemos unidos a su amor eternamente. Quiere la unión con nosotros. En el credo, que es nuestra profesión de fe, decimos que creemos en estas verdades y tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo. Creemos que Jesús vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creemos que Jesús vino a salvarnos y lo reconocemos como nuestro Salvador. Y sabemos que resucitaremos y tendremos vida eterna. San Pablo en Romanos 8 nos dice, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que habita en nosotros. Nuestros cuerpos mortales serán resucitados. Y si no hubiera resucitado Cristo, dice San Pablo, vana sería nuestra fe. Vana sería nuestra fe. Y en Filipenses nos invita a caminar como ciudadanos del cielo. O sea, hoy en la tierra tenemos que tener los pies en esta tierra porque aquí nos puso, pero con los ojos puestos en el cielo, sabiendo que le pertenecemos, ciudadanos del cielo. Y en las confesiones de San Agustín nos dice, Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no descansará hasta reposar en ti. ¿Cuántas veces estamos cansados de vivir, de luchar? No encontramos sentido y Dios nos dice, descansa en mí. Yo soy el camino, descansa en mí. Yo soy el buen pastor, que voy por una sola de las ovejas, dejo a las 99 y voy en busca de la herida, la que está perdida, la que no encuentra el camino. Entonces, estamos destinados para ese encuentro con el Señor. Y esa vida eterna no comienza cuando llegamos al cielo. Fíjense qué lindo. Comenzó el día de nuestro bautismo, nuestra vida eterna. O sea, ahí participamos de la muerte de Cristo. Si algunos recordarán, bueno, y en Europa todavía lo hacen, bautizan sumergiendo totalmente a la persona en una pileta en señal de esa muerte del pecado. Y al salir del agua simboliza el renacer como hijos de Dios. Entonces, si vivimos en comunión con Dios, si hoy vivimos el amor de Dios, entramos en la vida de Dios. Estamos participando de la vida divina que es eterna. Ya podemos saborear el cielo porque participamos de esta vida divina. Y Él con su gracia nos diviniza. Si realmente le entregamos nuestra vida, Él nos diviniza y entramos en ese misterio trinitario, en esa intimidad con Dios. Y al morir, pues sabemos que pasamos por un juicio particular. Estamos ante el Señor de la misericordia. Y ahí, frente a Él, pasa toda nuestra vida. Y Dios nos verá tal y como somos. Y ese juicio consiste en cuánto hemos amado. San Juan de la Cruz dice, al atardecer de la vida seremos examinados en el amor. Y para poder entrar en la vida eterna, pues necesitamos el traje adecuado. Necesitamos parecernos a Jesús, ser semejantes a Él en su modo de amar, de donarse. Entonces, pues evidentemente necesitamos purificarnos. Ese es el purgatorio, donde vemos el mal que hemos hecho y nos arrepentimos. Y ese dolor de no estar cerca de Dios nos prepara, nos purifica para gozar de su unión. Y más que un lugar, es un estado de purificación.
Pero obviamente tenemos libertad, ¿no? Tenemos la posibilidad de decirle no al amor de Dios, de querernos separar de Él voluntariamente, porque nuestro Padre no nos obliga a amar. Y esto es el infierno. El infierno, el querer desterrar a Dios de nuestra vida. San Agustín dice, un hombre puede perder sus bienes temporales en contra de su voluntad, pero nunca pierde los bienes eternos a no ser por su voluntad. Fíjense qué fuerte, ¿no? El poderle decir no a Dios. Este es el infierno. Y el cielo es la plenitud del amor, donde ya nada nos separa de Dios, donde todos los que amamos a Dios, vivimos en comunión con Él y vivimos en comunión entre nosotros por toda la eternidad. Esa es la comunión de los santos. Nos unimos en el amor de Dios. Y la santidad es vivir ya el cielo aquí en la tierra. Es donarnos completamente al Señor y que Él habite en nosotros. Y esto pues lo han vivido los santos porque han amado mucho, porque se han abierto al amor de Dios. Y cada vínculo que nosotros tenemos está llamado a tener como centro a Dios. Por eso los santos han sabido volcarse en amor a los demás. Ahora, ¿qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica? En el numeral 1024 dice, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, con los ángeles y todos los bienaventurados, se llama cielo. Qué precioso, ¿no? Imaginar a la Virgen, a todos los santos, a los ángeles, a los bienaventurados, todos unidos en el amor de Dios. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. O sea, todo lo que anhela nuestro corazón, toda esa felicidad, todo ese anhelo de amar y ser amados, ahí se cumple en el cielo. En el numeral 1025 dice, vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en Él. Aún más, tienen ahí, o mejor, encuentran ahí su verdadera identidad, su propio nombre. Tendremos un nombre especial en el cielo, unidos a Cristo, estar con Él. Ahí encontraremos nuestra verdadera identidad. Pues la vida es estar con Cristo. Donde está Cristo, ahí está la vida, ahí está el reino. Esto lo dice San Ambrosio. Donde está Cristo, ahí está, ahí puedo encontrar quién soy. Y los santos entendieron que esta vida es pasajera, que somos peregrinos, que estamos de paso. Y Dios nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva. En la primera carta a los Corintios nos dice, porque debe Él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo en ser destruido será la muerte. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Esta es la parusía, donde Dios, que es amor, será todo en todos por toda la eternidad. Es la realización y el cumplimiento definitivo de ese anhelo de unión.
y Dios nos llenará totalmente. O sea, será una perfecta unión cara a cara con el amor trinitario. Y Dios se dona totalmente y nosotros nos recibimos su amor en la totalidad y nos donamos totalmente. ¿Se acuerdan que hablábamos del significado esponsal del cuerpo, no? Es justo esto, esta donación total que se cumplirá en el cielo y que el matrimonio está llamado a ser ese signo, ¿no? De esa entrega completa a la que estamos destinados. Y es este estado virginal del cuerpo que se cumplirá. Nuestro fin último es unirnos con Dios, unirnos con Dios. Para eso estamos llamados. Y Cristo nos reviste con su humanidad para que recuperemos la primera virginidad, podernos entregar al Padre. Qué anhelo, ¿no? El querer ir al cielo. ¿No se les antoja? Como dice Santa Teresa, que muero porque no muero. Y este ha sido el plan de Dios desde el principio, que seamos uno con Él, seamos uno con Él, que todo sea en Él. Y hoy podemos preguntarnos, ¿no? Si vivimos con los ojos puestos en la meta que es el cielo, o vivimos como si el cielo no existiera. Hagan un momentito de silencio y piensen, ¿mi meta es el cielo o vivo ajena a Dios? Porque el saber que el cielo existe, pues da sentido a mi existencia, todo se acomoda, todo cobra sentido. Vean cómo en el principio ya decíamos que vivíamos una comunión con Dios y con nosotros mismos y con los demás. Y el pecado rompe esa alianza, pero gracias a Jesús que nos redime, podemos recuperar esa unión con Dios y podemos ir a la meta. Podemos ver en este hombre escatológico el llamado a la comunión perfecta con Dios. Y cada uno de nosotros lleva la imagen del primer Adán, dotado de aliento de vida, creado por Dios por amor. Y estamos invitados a ser imagen de Cristo, el segundo Adán. Jesús, el hombre perfecto. Estamos llamados a vivir de acuerdo a la dignidad de hijos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y Cristo nos da la gracia para poder llegar a ser su imagen. Nos devuelve la semejanza, nos libera de la esclavitud del pecado. Él se encarna y se hace semejante a nosotros menos en el pecado. Y entregando su vida por nosotros en la cruz, nos da el ejemplo, nos abre las puertas del cielo, nos marca la meta. En Gaudium Spes dice, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo, el nuevo Adán, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Solo viendo a Cristo podemos realmente recuperar esa semejanza y caminar hacia esa santidad. Bueno, pues ya hablamos del juicio particular, pero también habrá un juicio final. Será la venida gloriosa de Jesucristo al final de los tiempos, para que todo quede sometido de nuevo al Padre, para que todo se cumpla, para que seamos uno en Él, para que todo ese anhelo de eternidad se sacie en nosotros. En el Evangelio de San Mateo habla del juicio final y habla de cuando
que cuando estemos en su presencia, seremos juzgados por las obras de misericordia, porque tuve hambre y me diste de beber. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recibiste. Estuve desnudo y me vestiste. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Fíjense que es un juicio desde la justicia divina, desde el amor. ¿Cuánto amé? ¿Cuánto amé? Y Juan Pablo II habla mucho de las experiencias, ¿no? Los invito a que cierren sus ojos y piensen en los momentos que han vivido de mayor felicidad. ¿Cuáles son esos momentos? Piensen en ese momento en el que estábamos ante el Santísimo, arrodillados, sentir esa paz, descansar en Él, abandonarnos. Cuando lo recibimos en la comunión con plena conciencia y nos hacemos uno con el Señor. Cuando nos confesamos y sentimos ese abrazo de nuestro Padre, ese abrazo de misericordia, cuando nos quitamos esa carga que teníamos. Tal vez esas experiencias de vida, tal vez cuando nació nuestro primer hijo, cuando nació nuestro sobrino, el día de nuestra boda, o tal vez algún momento de unión en la familia, cuando nos pudimos reconciliar con aquel ser querido que estábamos distanciados. O tal vez momentos de alegría que nos hizo estar cada vez más unidos. Y fíjense cómo en nuestro cuerpo está inscrito ese llamado al amor y revela que tenemos ese anhelo de amor eterno, que solo se cumplirá en el paraíso. Solo se cumplirá en el paraíso. Y tenemos la promesa de encontrarnos con el único amor que puede llenarnos, el amor perfecto, el amor fiel de Dios. Si juntamos todos esos momentos que hemos vivido, nuestra maternidad, nuestros momentos de oración con Dios, los momentos de felicidad en la familia, ninguno de ellos se compara a la alegría y el gozo y la plenitud que vamos a experimentar en el cielo. No hay nada que se compare. Todo eso junto es como una chispa de lo que veremos en el cielo, cuando estemos con Dios cara a cara, unidos en su amor. Como dice la primera carta a los Corintios, ni ojo vio, ni oído oyó, ni por mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. ¿Cómo será esa vida eterna? Estas palabras nos llenan de esperanza ante lo que nos espera en el cielo, el gozo y la alegría completas. Ahora quiero que piensen en esas experiencias que duelen, en aquello que hemos dejado de hacer, cuando no quisimos amar, cuando se nos fue la oportunidad de perdonar a un ser querido, cuando se nos fue la oportunidad de consolar, de ayudar a los demás, cuando fuimos indiferentes al dolor, cuando pensamos primero en nosotros mismos. Seremos juzgados en el amor. Juzgados en el amor. Ahora también, no nada más es la parte que nos toca a nosotros, ¿no? El ver nuestro pecado de omisión, sino también nos enfrentamos
con un mundo lleno de dolor, de sufrimiento, de enfermedad. Y también inevitablemente nos enfrentamos a la muerte. ¿Quién no ha vivido la muerte de manera cercana de un ser querido, no? Les quiero compartir un poema de mi abuela materna, que fue poetisa y escribió varios libros de poesía mística. Mi divino Señor, di que es la muerte. A veces me la explico oscura y fría, pero a veces yo sé que es la alegría de volar hacia ti, de poder verte. Entonces, mi Señor, todo lo inerte de ese trance esperado y tan temido, se me vuelve un anhelo florecido de mirarte, sentirte y poseerte. Así pues, no hay razón para temer cuando la muerte trunca nuestra vida. No hay para qué temerle a la partida, ni para qué dudar ni atormentarnos. Es más, debemos bendecirte y alegrarnos, porque vivir en ti, eso es la vida. Vivir en ti, eso es la vida. Y a veces ese más allá, esa muerte la experimentamos con mucho miedo, con mucho dolor. Les comparto otro poema pequeñito de mi abuela. Ella sufrió mucho, sufrió toda su vida, tenía muchos padecimientos y todo se lo ofrecía al Señor. Y dice, hoy he sufrido un poco más y la cosecha por tu amor fue pródiga. Sí, porque tú me diste fortaleza para sacarme de la prueba airosa. Todo a ti te lo ofrezco y te lo debo, porque de ti recibo tantas cosas, como ser como soy y cuanto tengo. Vida, sueños, amor. Y si me das espinas, vienen rosas. Hemos sido creados para la vida eterna y esos momentos de enfermedad, de dolor, se iluminan con lo que nos espera en el cielo y los podemos ofrecer desde hoy y podemos ver cómo el Señor los convierte en rosas. Todo ese sufrimiento lo podemos encontrar un sentido. Y eso que nos espera en el cielo, el gozar con Dios eternamente, porque hemos sido creados para la vida eterna. Y ante la muerte, ante el dolor, lo que anhelamos es eternidad, eternidad. Y el hombre escatológico justo nos ayuda a entender quiénes somos. Y el sufrimiento ofrecido a Dios, unido a la cruz, cobra sentido. Hemos estado hablando de la resurrección del hombre escatológico y vamos a ver la tercera palabra clave de la teología del cuerpo. ¿Se acuerdan que hemos estado contemplando la palabra de Dios y estas palabras que Juan Pablo II las elige porque son claves para entender quiénes somos? Y este texto nos habla del encuentro de Jesús con los saduceos. Recuerden que los saduceos negaban la resurrección porque no estaba escrito en el Pentateuco. Este texto lo tocan 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y dice así la palabra. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron, Maestro, Moisés dijo, si alguien muere sin tener hijos, su hermano se casará con la mujer de aquel para dar descendencia a su hermano. Ahora bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. Sucedió lo mismo con el segundo,
y con el tercero hasta los 7. Después de todos murió la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque todos la tuvieron. Jesús les respondió: estáis en un error por no entender las Escrituras ni el poder de Dios. Pues en la resurrección ni ellos tomarán mujer, ni ellas marido, sino que serán como ángeles en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído aquellas palabras de Dios cuando os dice: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es un Dios de muertos, sino de vivos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense cómo Jesús le dice a los saduceos: están en un error, no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Imagínense, está hablando del poder de Dios. No nos queda sino postrarnos y contemplar lo que Dios nos revela a través de su palabra. ¿Qué significa la resurrección del cuerpo? Jesús habla de que resucitaremos. Y el primero que ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte. Y Él vive para siempre y nos hace partícipes de la vida eterna. Él es el primero. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la resurrección es la verdad culminante de nuestra fe. Si los muertos no resucitan, nuestra fe no tiene sentido. ¿Se imaginan los que fueron testigos de la resurrección? María Magdalena, los apóstoles, esos testigos de la resurrección. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, confirma que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y se le apareció a los apóstoles y a más de 500 personas. Y él mismo, ¿no?, se encuentra con el Señor cara a cara. Imaginemos también la fuerza que vivieron el encuentro con Cristo resucitado, que los hace salir, que dejaron de tener miedo, ¿no? El Espíritu Santo los llenó de fuerza para salir a predicar la buena noticia. Cristo ha resucitado. Y a partir de ese acontecimiento cambia la historia de la humanidad y cambia la historia de cada uno de nosotros en particular, porque nos hace hombres y mujeres nuevos, nos hace libres, nos permite recuperar la comunión con Dios. Y en el credo decimos: creo en la resurrección de la carne, espero en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Esto lo repetimos cada misa, ¿no? Pero tenemos que entender qué significa. Creo en la resurrección de la carne. Y la carne en el lenguaje bíblico es la debilidad del hombre. ¿Y cuál es su mayor debilidad? La muerte. Enfrentarnos a la muerte es nuestra mayor debilidad. Entonces pensemos en esa resurrección. Ahora, Jesús compartió nuestra carne. Cuando Cristo regrese en el fin de los tiempos, todos los que han dicho sí a Dios, resucitaremos en cuerpo y alma, como Dios hizo que fuéramos desde siempre. Participaremos en la vida divina con un cuerpo glorioso. ¿Qué significa esto? Un cuerpo glorioso. Ya no será corruptible. A los cristianos confiamos en esa vida eterna que nos ganó Jesús.
y Él saldrá a nuestro encuentro y nos dará la bienvenida a la casa del Padre, como en esta imagen. Y en esta lectura nos dice, seréis como ángeles. En el cielo seréis como ángeles. Esto no quiere decir que ya no seremos personas. Quiere decir que el espíritu y el cuerpo ya no estarán confrontados, ya no habrá una batalla interior en nosotros. Habrá una perfecta armonía entre el cuerpo y el espíritu. A esto se le llama espiritualización. Es el cuerpo que toma fuerza del Espíritu Santo, lleva al hombre a la perfección. Es el Espíritu Santo que actúa en él y que lleva a integrar todas las dimensiones de la persona, del amor humano, los deseos, los afectos, la visión del otro. Purifica la entrega y la acogida, ¿no? Purifica el amor. Purifica el amor. Cuando realmente cuerpo y espíritu están tomando la fuente del amor que es Dios. Nosotros solemos pensar que el alma llega a Dios y que el cuerpo queda sepultado, se desintegra y es el final de la vida terrenal. Pero ¿será posible salvar el alma sin el cuerpo? Jesús resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorioso. Y alma y cuerpo no pueden separarse. En la catequesis 66 el Papa nos dice, la resurrección no solo significa la recuperación de la corporeidad y el restablecimiento de la vida humana en su integridad, o sea, cuerpo y alma, mediante la unión del cuerpo con el alma, sino también un estado del todo nuevo de la misma vida humana. O sea, seremos esa unidad de cuerpo y alma, pero con un estado de unión con Dios que no lo podemos describir con palabras ni lo podemos imaginar siquiera. Es el estado de completa plenitud del hombre. Y el Papa dice que no es regresar al principio como fuimos creados, ¿no? Como Adán y Eva en el paraíso, sino que Cristo toma toda la historia del hombre para llevarlo a la plenitud, lo diviniza. Toma el pecado y lo redime. Dios es todo para el hombre y el hombre es todo para Dios. Es verlo cara a cara. Y nuestra donación será en totalidad. Tendremos ya ese corazón de carne, ese corazón purificado. Vean con cuánta esperanza podemos ver esa resurrección, esa vida que nos espera. Es vida eterna, con un cuerpo glorificado, como dice la Escritura. En la cita veíamos, ¿no? Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos, pero esa vida en plenitud y en abundancia. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 997, nos dice qué es resucitar. En la muerte, separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Pero entonces, qué importante es el cuerpo, cuidar el cuerpo porque está en espera, ¿no? Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, uniéndolos a nuestras almas por la virtud de la resurrección de Cristo, de Jesús.
Esto es lo que nos dice el catecismo sobre qué es resucitar. Ahora nos dice, ¿quién resucitará? Todos los hombres que han muerto, los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. Ahora, ¿cómo resucitarán? Esto nos dice el catecismo, es inaccesible al entendimiento, solo es accesible por la fe. Cristo resucitó con su propio cuerpo. Nos dijo, ¿no? Mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, le dice a los apóstoles. Pero él no volvió a una vida terrenal del mismo modo. En él todos resucitarán con su propio cuerpo del que ahora están revestidos. O sea, nos habla del propio cuerpo, pero de un cuerpo glorificado, ¿no? Pero ese cuerpo será transfigurado en el cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual. Jesús dice, seremos como ángeles en el cielo, ¿no? Porque el Espíritu Santo será todo en nosotros, será la divinización del cuerpo. Pero no nos convertimos en ángeles porque perdería su sentido la resurrección. Más bien habrá una armonía entre el cuerpo y el espíritu. Participaremos en la vida interior de Dios. ¿Se imaginan cómo nos embellecerá Dios si participamos de su vida interior? Entonces decíamos, ¿no? Que este es el significado esponsal del cuerpo que se va a cumplir en plenitud. Ese llamado a donarnos para que Dios nos llene por completo y acoger el don de Dios. Y ahí participaremos en la visión beatífica, que es el cumplimiento definitivo del anhelo de unión que tenemos todos los seres humanos. La visión beatífica es el cumplimiento definitivo, ya no hay más de ese anhelo de unión que tenemos, porque nuestra unión será con el amor, será esa participación de la vida interior de Dios, del amor trinitario. En Corintios nos dice, ahora vemos en un espejo, en enigma, entonces veremos cara a cara. Ahí en el cielo podremos contemplar este misterio. Y en el catecismo nos dice, ¿cuándo será esto? Nos dice, sin duda, en el último día, al fin del mundo. En efecto, la resurrección de los muertos está íntimamente asociada a la parusía de Cristo. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Qué precioso, ¿no? Podemos decir, ven Señor, no tardes. Ven Señor Jesús. En una de las catequesis, el Papa nos dice, en la resurrección, los hombres, después de haber vuelto a adquirir sus cuerpos en la plenitud de la perfección propia de la imagen y semejanza de Dios, masculinidad y feminidad, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio. O sea, en la resurrección, nuestros cuerpos van a adquirir la plenitud y la perfección de acuerdo a lo que somos. Mi plenitud y perfección como mujer, con toda mi feminidad, en toda su potencia, en toda su grandeza. Y los hombres con su masculinidad
en plenitud y perfección. Qué precioso, ¿no? Y el matrimonio es solo un signo aquí en la tierra que está destinado a señalarnos las bodas del Cordero. Está señalando que estamos hechos para esa unión total con Dios. Entonces el matrimonio y la procreación pierden su razón de ser. O sea, se clausura la unión conyugal porque el amor con Dios nos lleva a la plenitud, ya no necesitamos más. El signo de ser una sola carne que refleja la unión con Dios ya no es necesario, porque ya estamos unidos con Dios. Ya es el cumplimiento definitivo del significado esponsal del cuerpo y el llamado del hombre y la mujer a la comunión eterna con Dios y con los demás. Y ahí se saciará todos nuestros anhelos de amor, de unión, de plenitud. Ahí Dios será todo en todo, todo en todo. Juan Pablo II dice varias veces que seremos resucitados como hombre y como mujer. O sea, la feminidad y la masculinidad permanecen en el cielo. La diferencia sexual y nuestro anhelo de unión revela que somos creados para la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y ahí se cumplirán los significados filial, esponsal y fecundo. O sea, somos imagen y semejanza de Dios porque nuestra vocación es a la comunión. Es a la comunión. Hay términos que estamos utilizando aquí, que ya vimos en las sesiones pasadas, como es el significado filial, esponsal y fecundo, y los invito a que vean las sesiones pasadas para poder entender de mejor manera estas nuevas catequesis, ¿no? Entonces, en la resurrección, todos los que respondan a las bodas del Cordero serán divinizados por completo. Participarán corporalmente en la misma naturaleza de Dios. Y en la visión beatífica, Dios se entregará completamente al hombre. Y el hombre responderá con el don total de sí mismo a Dios. Esta comunión eterna de gloria y bienaventuranza, dice el Papa, que fue anunciada desde el principio en el hombre original. Justo esa comunión de los santos, hemos hablado, escuchado este término, la comunión de los santos, es la unidad en un solo cuerpo, donde todos responden a la invitación de boda de Dios, a la invitación de unión con Dios. Es la comunión de personas, comunión personarum, dice el Papa. Es el cumplimiento definitivo, ¿no? La unión de todos los seres humanos con Dios. Veremos a los demás y seremos vistos. Conoceremos y seremos conocidos por todos en verdad. Como nos ve Dios, todos nos veremos los unos a los otros como nos ve Dios. Y en el cielo gozaremos de inmortalidad, de bienaventuranza, de perfección. Y algo muy lindo que dice la teología del cuerpo es que no perderemos la memoria de lo que éramos en la tierra, pero no será lo mismo, ¿no? Porque amaremos con un amor pleno, en unión con Dios. En unión con Dios y con todos. O sea, yo no voy a olvidar que Juan Carlos era mi esposo, pero el amor y la unión que tendremos será de plenitud porque Dios será todo en cada uno de nosotros.
Y los que participen en la resurrección futura, descubriremos un nuevo significado de nuestro cuerpo, o sea, lleno de experiencias de amor y de verdad, donde las experiencias que hoy en este mundo tenemos son pequeñitas a comparación de lo que podremos alcanzar en el cielo. Y en el cielo Dios nos revelará quiénes somos realmente, revelará nuestro valor definitivo. Nos encontraremos con la libertad de los hijos de Dios, la libertad de amar de manera completa a los demás, de entregarnos por completo. En la catequesis 75 dice: la continencia terrena por el reino de los cielos, o sea, esa entrega en el sacerdocio, en la vida consagrada, es signo de que en el cuerpo, cuyo fin no es la muerte, tiende a la glorificación. Y por esto mismo es ya, diría, entre los hombres, un testimonio que anticipa la resurrección futura y que lleva sobre todo la impronta de la semejanza con Cristo, que en la obra de la redención hizo él mismo esta opción por el reino de los cielos. O sea, esa continencia es parte de la virtud de la templanza, es controlar, dominar, orientar los impulsos sexuales. Y este sacerdocio y esta vida consagrada, dice esta cita, ¿no? Que hacen opción por entregarse completamente al Señor por el reino de los cielos. Y ya están anticipándose, ¿no? Esta redención ya se ve en esta entrega, se anticipa. Y así como el hombre originario, que vimos estas experiencias originarias, ¿las recuerdan? Esta soledad, unidad y desnudez. Así el hombre escatológico también tiene experiencias de vida eterna que llevan a la plenitud. Y estas experiencias son la espiritualización, que el cuerpo y el espíritu sean uno, que se integre en todas las dimensiones de la persona, en el amor, que sea el Espíritu Santo actuando en mí. Otra experiencia es la divinización y glorificación, o sea, que Dios sea todo en mí, que yo sea capaz de reflejarlo, que su voluntad sea la mía, que yo sea todo para Dios y Dios sea todo para mí. Otra experiencia es la visión beatífica, ver cara a cara a Dios, vivir una relación íntima y personal donde Él me ve tal cual soy. Y la última experiencia es la comunión de los santos, que todos seamos uno en el Señor. Entonces, bueno, los invito a que vuelvan a ver toda esta sesión para que descubran estas experiencias de vida eterna y que nos demos cuenta que ya hay una invitación a experimentarlas desde esta vida, a vivirlas hoy porque estamos caminando hacia la santidad. Y les doy un tip, ¿no? O sea, piensen en la Virgen, en los santos, cómo empezaron a vivir estas experiencias de eternidad aquí en la tierra. Bueno, pues les mando un abrazo con mucho cariño. Nos vemos en la siguiente sesión donde hablaremos de la segunda parte de la teología del cuerpo, que es la vida consagrada, la virginidad por el reino de los cielos. Estas sesiones del hombre histórico, del hombre del principio, el hombre histórico y el hombre escatológico fueron este tríptico antropológico que es la primera parte de la teología que habla de la antropología adecuada, y vamos a entrar a partir de la siguiente sesión en
el vivir esta antropología adecuada, cómo vivir esta vida para llegar a la plenitud. Entonces entraremos en la virginidad por el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, no se olviden de que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Escríbanos abajo de todos sus comentarios y bueno, pues que Dios los bendiga y a vivir con los ojos puestos en el cielo. Fuiste ya mujer, levanta el rostro, fuiste ya mujer, a su imagen y a su semejanza. Dios pensó en ti y con eso basta. Fuiste ya mujer.